Buenos días a todos, mi nombre es Lucas, yo voy a ser su guía por el día de hoy. Yo vengo de Argentina. Allí estudié durante unos años para la carrera de guía de turismo y bueno, ahora me encuentro acá en Europa con ganas de hacer mi profesión. Así que bueno, comencemos por la ciudad donde estamos. Nos encontramos en la ciudad de Porto, aquí en la tercera ciudad más grande de Portugal, frente al Jardín de la Cordoaria. Este es uno de los grandes espacios públicos de la ciudad de Porto, que originalmente era el espacio donde se realizaban todos los artesanos las cuerdas de la ciudad. Por eso de ahí viene el nombre, Cordoaria, cuerdas, simplemente. Aquí a mis espaldas tenemos uno de los edificios más importantes de la ciudad, Patrimonio de la Humanidad, avalado por la UNESCO. Pero antes de comenzar a hablar por este edificio, vamos a hacer un leve repaso de la historia de la ciudad. Primero que nada, esta ciudad, el nombre originario no es Porto, sino es Cale. Estamos hablando hace unos aproximadamente 2500 años atrás. Era lo que se llama un castro, que era un castro, es una pequeña población amurallada típica de la región norte-este de la península ibérica, lo que hoy en día es Galicia y norte de Portugal. Entonces, aquí a las márgenes del río Duero, que ya vamos a ir a ver después, se encontraba este castro, esta pequeña población hecha por los celtas, los primeros pobladores de la región. Pasa el tiempo, siglo II a.C., llegan los romanos con las segundas guerras púnicas, luchando contra los cartagineses ahí, llegan a la península ibérica y comienzan a conquistar y explorar. Llegan a esta región, los pueblos celtas obviamente se resisten, pero terminan conquistando a los romanos y se instauran en la región. Esto pasa a ser la provincia de Hispania del Imperio Romano, y lo que era el pequeño poblado de Cale, los romanos construir un pueblo sobre la margen del río, pasa a llamarse Portus Cale, porque le pusieron un puerto nada más. Este nombre quiero que lo retengan, ya que es Portus Cale, le suena un poquito a Portugal, y sí, es porque deriva. Comenzó como Portuscale, Portugale, y quedó con el nombre del país. Se debe a el nombre originario de esta ciudad. Así que miren qué importante que es. Cuestión que los romanos, como todos ya sabemos, en el siglo V después de Cristo aproximadamente, llegan las invasiones bárbaras a conquistar el Imperio Romano. Y en lo que es la provincia de Hispania, que es donde nos encontramos, llegan los vándalos, los suevos y los visigodos. Esta región va a ser ocupada primero por los suevos, que arman un reino en todo lo que es hoy en día Galicia, norte y centro de Portugal, que no duraría mucho, unos 150 años, y sería conquistado por los visigodos, otra tribu germánica. Esta tribu germánica, que pasaría a controlar todo lo que es la península ibérica, va a gobernar lo que es el total de esta región durante poquito más de 100 años, ya que en el año 700 después de Cristo, 711 si no me equivoco, van a llegar los moros desde las costas africanas del Mediterráneo a conquistar la península ibérica entera en solo 4 años. Proceso que les demoraría aproximadamente casi 7 siglos más reconquistarla a los descendientes de estos visigodos, que son los españoles y los portugueses. Pero Portugal, el proceso de la reconquista va a demorar un poco menos que lo que fueron los españoles. Los árabes, o moros también llamados, van a conquistar toda la región, van a conquistar la ciudad de Porto en pocos años, y recién va a ser aproximadamente unos 150 años de dominación árabe. Aunque, para ser más honesto, este punto donde estamos hoy en día, que es a las márgenes del río Douro o Duero, dependiendo si es portugués o español, era como la no man's land, como dicen en inglés, era la frontera entre los reinos cristianos de lo que era Asturias, pasó a ser León, y las tierras moras.
Entonces pasa uno de los caballeros de Alfonso III, si no me equivoco, era el rey de España, logra conquistar y expulsar a los moros de la región y vuelve a tierras cristianas, pasando a ser propiedad del Reino de León. Ahí pasa a conformarse lo que es el condado de Portuscale, territorio que abarca entre el Minho, el río Minho, frontera hoy entre Galicia y Portugal, y el río Duero, que es este que tenemos acá cerquita, ¿tá? Quiero que recuerden esos dos nombres porque ya los vamos a ver más en el futuro de la guía. De ahí pasan unos 700 y pico de años de reinado de reyes y dinastías del reino de Portugal, comenzando por una dinastía, no me acuerdo. Después vienen los Avís, después vienen la dinastía filipina, que van a ser el control, unos 60 años de control de la corona española al reino de Portugal. Por lo tanto va a ser Filipina, porque eran tres Felipe, Felipe I, segundo y tercero, bien fácil. Y después viene la dinastía de los Braganza, que fueron los últimos reyes de Portugal. La primera dinastía, y me acordé, son los Borgoña, ¿tá? Terminado la monarquía en ya principio del siglo XX, comienza la monarquía, la democracia, pasamos por el Estado Novo, que va a ser la mayor dictadura, la dictadura más larga, casi 50 años de dictadura en Europa, y después ya la Segunda República y Tercera República, que es en la democracia en la que nos encontramos hoy en día. Pero bueno, volviendo al edificio de mis espaldas, esta es la cadeira de relación, que vendría a ser, como traducido al español, ex cárcel y tribunal de justicia. Este edificio, construido en mitad del siglo XVIII, aproximadamente 1760, demora 30 años en ser construido, ¿tá? Y va a ser construido para reemplazar un edificio destruido, venido abajo por un terremoto en 1755. El edificio original fue uno de los edificios más importantes de ese momento, ya que al ser construido separaron fue el proceso en el que se estuvo construyendo este otro edificio. No hubo ninguna otra construcción en toda la ciudad, solamente el edificio original de la cadena de relación, porque era un edificio magnífico, inmenso, y dato de color, fue construido gracias al dinero de todos los presos que iban a ser enviados hacia África, al continente africano o a las colonias, también Brasil, que decidían pagar una tasa como para que, en vez de ser enviados a las colonias, permanezcan aquí. Entonces, gracias a ese dinero es que fue construido el edificio original, destruido en 1755 de nuevo, y pasan a construir. Este edificio vamos a poder observar en la parte baja, en la planta baja, van a estar las celdas principales, que tenían una capacidad de entre 20 a 100 personas. Imagínense 100 personas aglutinadas ahí en estas celdas, eran muy frías, puro de granito, estaban separados los hombres de las mujeres, y en la parte superior, en el segundo piso, ya ahí teníamos otras celdas que eran para la clase ya más acomodada, que podían permitirse pagar una tasa como para tener ciertos lujos. Estas otras celdas más de arriba, que eran salones, ya piso de madera, les permitían tener ciertos muebles, desde camas, mobiliaria, libros y todo. Esas tenían como un máximo de ocupación de unas 10 personas, así que vivían mucho más relajados. Aparte del edificio de las celdas, se localizaba una capilla de donde rezaban la misa ante todos los prisioneros de la ex cárcel, todos los días. Este edificio fue usado para esos fines hasta ya entrado el siglo XX, mitad del siglo XX, te diría, durante lo que fue el estado de dictadura de Portugal. Por lo tanto, va a estar cumpliendo el mismo uso durante casi 200 años, el uso de cárcel y palacio de justicia. Imagínense que este edificio tan viejo, sin haber sufrido muchas remodelaciones, los presos que en los 50 estaban en celdas tan frías como la de aquí abajo. Pero bueno,
Mitad del siglo XX, el Palacio de Justicia es mudado a lo que va a ser el edificio que tenemos aquí enfrente. Construido durante la dictadura, de arquitectura sumamente monumentalista, bien fría, típica de una dictadura europea. Y la cárcel va a ser movida unos varios años después a un nuevo edificio muchísimo más moderno para poder alojar a mayor cantidad de criminales. Durante un tiempo el edificio estuvo en periodo de abandono y ya llegando casi a fines del siglo XX, el edificio pasa a ser el Museo de Fotografía, el Instituto de Fotografía, perdón. Hoy en día la entrada es gratuita, súper recomendado visitarlo. En la parte baja van a encontrar distintas exposiciones de fotografía de fotógrafos portugueses y de otros países, y en la parte alta va a haber un museo de fotografía de Portugal, con una colección de aproximadamente unas 1000 cámaras de fotografía desde hace 150 años hasta las más modernas. Eso con respecto a este edificio. Voy a hacer un comentario volviendo a las celdas superiores. Hubo un preso que estuvo en estas celdas, muy famoso para la historia de Portugal, que es un escritor romántico del romanticismo portugués de mediados del siglo XIX, si no me acuerdo, sí, del siglo XIX, que se llama Camilo Castelo Branco, del cual ahora, junto a su estatua que pusieron aquí en la plaza, les voy a contar un poquito de la historia de él, pero vamos para allá. A mis espaldas tenemos lo que es el edificio del Palacio de Justicia actual. Como ya les había mencionado, es de estilo arquitectónico plenamente monumental, de dictadura. Lo que quiero rescatar de esta vista es la estatua que se ve ahí, que es una alegoría de la justicia, ¿tá? Pero no es igual a cualquier estatua de la justicia, ya que, como le vemos, no tiene la venda en los ojos. Eso vendría a representar que durante el proceso de dictadura en el que fue creado el edificio y la estatua, la justicia no sería imparcial, va a ser bastante parcial. Tampoco se ve la balanza, en realidad sí la tiene, pero la tiene en la otra mano, por lo que desde este ángulo no se ve. También representa que la justicia no va a ser tan justa como debería ser, pero sí se le ve en el frente ese espadón enorme, viniendo a representar que la justicia del Estado iba a caer con todo el peso de la ley para aquel que los desafiara. Pero bueno, cambiando de estatua, vamos a pasar a ver a esta, que es de uno de los presos más célebres, si no es el más célebre, de la cárcel que tenemos a nuestras espaldas, de la ex cárcel, perdón, que es Camilo Castelo Branco. Este fue un escritor romántico portugués, como ya mencioné, nacido a principios del siglo XIX, 1925, hijo de un matrimonio, de una relación extramatrimonial, de una familia aristócrata. Su madre primero muere a los 2 años y su padre años después a la edad de 10 años. Así que queda huérfano a una edad muy temprana y pasa a estar de mano en mano de parientes, tíos, hermanas, parientes lejanos, por lo que recibe la educación que recibe es bastante incompleta y decide él por su propia cuenta ser como medio autodidacta, por lo tanto empieza a leer los clásicos europeos, Homero y demás, los romanos, griegos. Años después, cuando ya cumple 16 años, se casa, eran otros tiempos obviamente, se casa y con una mujer de su ciudad y tiene un hijo, a la que abandona pocos años después. Hay que rescatar que durante esa relación también tiene un amante, de la cual tiene un hijo, y abandona también. Así que era todo un caballero el señor. Ya entrados en sus años 30, migra a la ciudad de Porto, donde comienza a estudiar medicina para transformarse en un profesional. ¿Qué sucede? Deja la carrera y comienza a estudiar abogacía, la cual también deja. Y comienza a trabajar como periodista durante un periodo en el que empieza a frecuentar y a tener una vida bastante bohemia, frecuentar bares, cafés, tener varios encuentros románticos con muchas mujeres. Era terrible el muchacho.
Cuestión que en este proceso conoce a una mujer portuguesa de aquí llamada Ana Plácido. Se enamora perdidamente de esta mujer, que al enterarse que se casó con un empresario brasilero, le agarra una crisis existencial a él, una crisis, como buen romántico, y qué mejor idea que meterse en el seminario y hacerse cura. Obviamente, lo cual deja al poco tiempo. Así que decide seducir a esta mujer y raptarla y huir con ella para otros pagos de Portugal. Poco tiempo después, obviamente, fueron encontrados y enjuiciados, porque en estos años, estamos hablando de mitad del siglo XIX, el adulterio era un pecado. Y terminaron metiéndolos en la cárcel en la que tenemos a sus espaldas por este crimen, por adulterio. Ahí es donde, en este proceso en el que permanece en la cárcel, es el que escribe muchos de sus libros más famosos. Un año después es puesto en libertad, es absuelto, ambos, Ana Plácido y él, deciden casarse y viven toda su vida felices y tienen 2 hijos y comen perdices. No tan así. Obviamente tienen 2 hijos y aparte se tiene que hacer cargo de un hijo que tuvo ella, del empresario brasilero. Por lo tanto, él empieza a escribir a un ritmo vertiginoso con la intención de hacer dinero. Ahí empieza a ser célebre, reconocido en todo el país, principalmente en la ciudad de Porto, empieza a tener honoris causa de la Universidad de Porto, y pero cuestión que él nunca deja toda esa vida de libertinaje que siempre tuvo. Pese a que estaba casado y enamorado de Ana Plácido, siguió teniendo bastantes romances. Consecuencia de toda esta vida de libertinaje, obviamente, que siempre tiene un costo, contrae sífilis, enfermedad que tarde o temprano va a causarle paulatinamente un deterioro de la vista. Al confirmar que no podía tener vuelta atrás y efectivamente iba a perder el 100% de su vista, ya con la vista bastante deteriorada, toma la decisión de dispararse un tiro en la cabeza como buen escritor romano. Así que ahí fallece Camilo Castelo Branco y hoy en día es considerado uno de los grandes escritores del romanticismo. Muy recomendado leer 2 libros principalmente: Amor de perdición y Amor de salvación, que son 2 de los más famosos, ¿tá? Ahora vamos a cruzar el jardín de la Cordoaría para ir a ver la Universidad de Porto, ¿vale? Vamos para allá. El edificio a mis espaldas, claramente, como dice el cartel, es parte de la Universidad de Porto. Este edificio fue construido a principios del siglo XIX, 1806 comenzó su construcción, y fue muy lentamente al principio, ya que fue durante el mismo periodo de las invasiones napoleónicas. Al principio, durante lo que fue conocido como el Cerco de Porto, que fue un periodo que ya vamos a hablar más tarde, un periodo de guerra civil entre hermanos, solo dejo eso, fue que el edificio está inconcluso, fue usado como hospital de campaña. Años después, finalmente casi 100 años después, es terminado de construir y es comenzado a usar para distintas facultades de la Universidad de Porto, como la arquitectura, ingeniería, medicina, aunque hoy en día la función que cumple es 2. Una, de este lado tenemos el Museo de Historia Natural y Ciencias, y del otro lado es la Rectoría de Porto, ¿verdad? Vamos a ir a ver ahora nos acompañan y vamos a ver la parte de la plaza de Gomes Teixeira, que se ve perfecto el otro lado del museo. Aquí nos encontramos en lo que es la plaza Gomes Teixeira, que fue un matemático y profesor de la Universidad de Porto. De hecho, fue el primer rector de la Universidad de Porto. Por eso lleva en honor a él el nombre de esta plaza. También conocida como la Plaza de los Leones, por la gran fuente que tiene 4 leones alados en el medio de la plaza. Pero más que todo, lo importante es lo que está a mis espaldas, ¿tá? Tenemos estas 2 iglesias, no es una sola, sino que
dos pegadas, una al lado de la otra, que son la iglesia y convento de las Carmelitas Descalzas. De aquel lado, que se ve claramente la parte blanca, es el convento, construido a principios del siglo XVII y terminado para 1650, justo para mediados. Es de estilo más clásico, con algunos toques de estilo barroco. Vamos a poder observar en la fachada, tenemos en el medio a Nuestra Señora del Carmen, y de cada lado tenemos a San José y a Santa Teresa. En la parte alta de la fachada van a poder observar el escudo de la Orden de las Carmelitas Descalzas. La parte del convento de la iglesia esta, la parte blanca, fue expropiada de la orden a principios del siglo XIX, 1836, si mal no recuerdo, bajo una orden del gobierno de Portugal que expulsó de Portugal a todas las órdenes religiosas. Entonces, al ser expulsada esta orden, el territorio del convento fue cedido a la Gendarmería Nacional de Portugal, de la cual todavía forma parte. Ahora, de este lado tenemos una iglesia mucho más bonita, para mi parecer, mucho más moderna también, más nueva, ya que es construida un siglo después, iniciada la construcción en el siglo XVIII y terminado unos pocos años después. Es conocida como la iglesia del Carmo, o el Carmen también. Vamos a poder apreciar que la fachada es incluso más barroca aún, es considerada como la fachada más escultórica de toda la ciudad. Vamos a poder observar al lado de la puerta las esculturas de los dos fundadores de la orden. En ese nicho que está en el medio es Santa Ana, y en la parte más alta de la iglesia vamos a poder observar esculturas de los 4 evangelistas. Y ya con este lateral de la iglesia, eso es un mural hecho en azulejos representando la entrega del escapulario de la Virgen en el Monte del Carmo, uno de los grandes milagros de la cristiandad. Pero bueno, esto ya construido a principios del siglo XX, muchísimo más moderno. Hay que remarcar una cosa a mis espaldas que llama bastante la atención. Van a notar que en el medio de las dos iglesias se ven unas ventanas blancas. Quiero que presten atención a esas dos ventanas y una puerta en abajo. Eso es una casa, ya que sí, es una casa, ya sé. Ya que a principios del siglo XVIII, cuando fue construida la iglesia del Carmo, había una bula papal, o se dice por lo menos por ahí que había una bula papal que prohibía la construcción de dos iglesias pegadas una de la otra, por la que a la hora de ser construida esta iglesia, en la que fue construida sobre terrenos donados por la otra orden, así que eran bastantes hermandades, se decide construir una casa. A ver, podrían haber construido un arco, podrían haber construido un callejoncito, podrían haber construido cualquier cosa, pero construyeron una casa. Y de hecho es conocido como la casa más angosta de todo el país, ya que tiene 1 metro y 10 centímetros de ancho, es súper angosta. En esta casa, que tiene tantos años como la iglesia del Carmo, va a cumplir aproximadamente 250, vivieron desde el párroco de la iglesia, vivieron distintos artistas y arquitectos que ayudaron en la construcción y la decoración de la iglesia, y el último inquilino que vivió en este espacio, según me han comentado a mí, fue hace casi 100 años, fue un doctor que operaba aquí en la ciudad. De hecho, en el hospital de la Orden del Carmo, que está a unos escasos metros en aquella dirección, y vivía nada más y nada menos con su esposa y sus 9 hijos en esa casa, que tiene 1 metro de ancho. Imagínense el desastre que debe haber sido tener una familia así. La casa cuenta con 3 pisos, más la planta baja, y hoy en día es un museo del cual se puede visitar. Muy recomendado visitar porque es muy llamativo. Ahora vamos a acompañarme, les pido que me acompañen, pero vamos a ir en aquella dirección a ver
la librería más linda de Europa. Vamos para allá. Aquí nos encontramos a mis espaldas frente a la librería Lelo. Esta, como muchos sabrán, ya han escuchado hablar de esta librería, es considerada una de las más lindas del mundo. Pero es más famosa por otra cosa, más que todo por Harry Potter. No sé si alguno leyó los libros, vio las películas. Yo las leí todos y vi las películas y tampoco es nada del otro mundo. Pero bueno, volviendo a la librería, fue creada por un francés, ¿tá?, que emigró a la ciudad de Porto, Ernesto Chardon, del cual van a poder ver el nombre ahí escrito con letras doradas en el vidrio, en la parte baja de la librería. Este francés, un amante de las artes, se basa aquí y en el fines del siglo XIX, 1892-96 aproximadamente, funda esta librería, ¿tá? No era el edificio, era nada bastante distinto a lo que encontramos hoy en día, pero funda la librería con el nombre de Librería Internacional, ¿tá? Se transforma en un polo de las artes, de las clases pudientes de aquí de la ciudad, pero lamentablemente a los pocos años, a una edad bastante joven, en 45 años, él fallece y la librería pasa a ser vendida y adquirida por ¿quiénes? Los hermanos Lelo, que vemos un poquito más arriba el nombre de ellos, ¿tá? Estos hermanos y sus descendientes son los dueños de la librería hasta nuestros días, y al adquirir el edificio van a cerrarlo durante un tiempo y hacer una remodelación entera para transformarlo en un palacio de las artes como lo es hoy en día. Vamos a poder observar que es sumamente art déco, un poco gótico, es un estilo muy ecléctico de arquitectura, muy único. En la parte del frente de la fachada van a observar no solo el nombre del fundador de la librería, un acto bastante generoso de parte de los dueños y de los hermanos Lelo, sino dos esculturas, dos pinturas de dos mujeres representando las dos temáticas principales de la librería, que son las artes y las ciencias, ¿tá? Dentro, pero bueno, si esto les parece lindo, por dentro es incluso más alucinante, ya que las estanterías de los libros, todas talladas en madera, el vitró que tiene en el cielo, en el techo, es alucinante desde la época de la fundación. Y obviamente lo más llamativo es las escaleras, una doble caracol, una cosa única en el mundo. Por todo esto es considerada la librería, de las librerías por lo menos más hermosa del mundo. Han hablado de esta librería Lonely Planet, la guía australiana de viajes, The Guardian, el diario inglés, la revista Time, el New York Times. Todos ellos han considerado esta entre las más lindas, si no la más linda, librería del mundo. Pero bueno, pese a eso, es más conocida recientemente. Antes era poco conocida, sí, era muy linda, la gente de Portugal la conocía, pero se hizo muy conocida gracias a los libros de Harry Potter, ya que existe ahí el mito de que dicen que la escritora se basó en esta librería para escribir acerca de las escaleras y de la escuela de magia y hechicería de Hogwarts. Eso es un mito, ¿tá? Ella lo desmintió en su cuenta de Twitter, escribiendo en Twitter, lo desmintió. Lo que sí es cierto que la escritora de Harry Potter vivió aquí en Porto durante 2 años, ya que estuvo casada con un profesor de historia de la Universidad de Porto. Ella, como profesora de inglés, trabajó en la ciudad a pocas cuadras de aquí, por lo tanto, y también admitió que ella siempre se iba a escribir y a pasar un rato en el Café Majestic, que es un café que se encuentra en aquel lado de la ciudad. Por lo tanto, ella tenía que pasar siempre por esta plaza. Es un paso obligado, aparte que es una plaza hermosa. Por lo tanto es un poco raro que ella no haya entrado jamás en esta librería, ¿tá? Eso se debe a que gracias al gran éxito que tuvo la librería, por este mito de que ella se había basado en la librería para escribir Harry Potter,
empezó a llegar una afluencia de fanáticos de Harry Potter a esta librería con sus varitas y sus capas a sacarse sus fotos. Pero bueno, a la librería no le convenía para nada, porque era gente que venía a sacarse una foto, no compraba un libro, ocupaba el espacio. Los pocos gente que venían a comprar un libro de verdad y a pasar un tiempo de la ciudad de aquí de Porto, gracias a esta afluencia de turismo, decidieron no venir más. Así que la librería tomó una decisión muy controvertida, que fue empezar a cobrar una entrada, algo bastante único para una librería, ¿tá? Entonces la entrada comenzó siendo 4 euros, hoy en día creo que está entre 5, 6 euros, 7 euros aproximadamente, y la tienen que pagar todas las personas para entrar. Ahora, el lado, vamos a decir, positivo de eso es que si vos pagás la entrada, entras y te compras un libro, esos 5 o 6 euros te lo van a descontar del precio del libro, ¿tá? Pero bueno, a ver, esta librería es uno de los 3, vamos a decir, lugares más visitados de toda la ciudad, junto a la estación de San Bento y el puente San Luis, el Don Luis I. Para que se dé una idea qué tanta gente viene acá, se calcula que en el 2019 vinieron 5 millones de personas a ver la librería, pagando cada uno 5 euros. Imagínense la cantidad de dinero que están haciendo. Una librería que antes de empezar a cobrar entrada estaba al punto de la bancarrota, porque la gente que entraban y no compraban, y los que sí compraban ya no venían. Entonces a esta situación, que obviamente la librería no tenía por qué darle un peso a la escritora de Harry Potter, yo creo que la escritora de Harry Potter dijo que no se basaba en esto porque no le llegó su tajada de dinero, ¿tá? Pero bueno, de la manera que sea, es súper recomendable visitarla. Es bastante económico el acceso. Lo único, recomiendo venir en la mañana, ya que en la tarde normalmente la fila para entrar a la librería da la vuelta a la plaza, principalmente en temporada alta, y puede llegar a demorar unas 4 o 5 horas, ¿tá? Ahora, me acompañan, vamos a ir para el lado de la Torre de los Clérigos, uno de los símbolos de la ciudad. Bueno, aquí nos encontramos frente a la Torre Iglesia de los Clérigos. Recién acabamos de pasar lo que es el Jardín del Olivar, ¿tá? En este espacio, este parque verde bastante hermoso, se encuentran unos 50 olivares como haciendo un homenaje al nombre original de toda la región, de todo el barrio. Antiguamente acá esto era el centro, uno de los epicentros de la ciudad, de los lugares más concurridos, ¿tá? Se encontraba el mercado del Anjo, destruido a principios del siglo XX por un gran deterioro que tenía en toda la región, ¿tá? También hay que rescatar que en esta región, en este mismo punto, era donde pasaba la muralla ferrandina, la segunda muralla, la muralla exterior de la Porto medieval, ¿tá? Pero bueno, vamos para el edificio que tenemos a mis espaldas. Esto es la Torre e Iglesia de los Clérigos, un complejo monumental compuesto en 3 partes. Perdón, la parte más del fondo es la iglesia. En el medio se va a encontrar lo que es la casa de la hermandad, y obviamente aquí la torre, ¿tá? Construida a mediados del siglo XVIII por Nicolás Casoni, un arquitecto italiano. Vamos a hablar un poquito de él antes de seguir hablando de la iglesia, que vivió entre los siglos fines del XVII y para gran parte del XVIII. Nació en Italia, en la Toscana. Realizó sus primeros trabajos en Roma y en la isla de Malta. Ahí ganó popularidad y migró en sus 30 años a la ciudad de Porto, aquí, donde vivió el resto de su vida hasta su muerte. Él realizó muchísimos trabajos, la gran mayoría de sus obras fueron aquí. Trabajó en una remodelación de la iglesia del Carmo, que nosotros ya vimos en el interior. Realizó el plano de totalidad de esta iglesia. Trabajó en el Palacio Episcopal, en la Catedral y un montón de otras iglesias y palacios privados a lo largo de toda la ciudad, ¿tá? Pero volviendo a esta iglesia, bueno, al morir, cabe rescatar también que al morir Nicolás Nasoni, antes de morir, él no quiso cobrarle nada a la orden de los clérigos, que fue la orden
dueños de esta iglesia. Los oficios rurales ni siquiera un euro, nada, ni una corona, solo que lo hicieran hermano de la orden. Y solicitó que al morir fuera enterrado en la iglesia donde hoy en día está enterrado. La parte de la iglesia, del fondo, es bastante única por su plano oval de estilo barroco, rococó, típico de lo creado por Nicolás Nasoni. Después en el medio vamos a ver la casa de la hermandad, que ahí está el hospital, está el baptisterio y todas las dependencias de los monjes. Y obviamente en la parte del fondo tenemos la torre, construida en granito pleno, tiene 75 metros de altura, 240 escalones y un carrillón de 49 campanas que pesa aproximadamente 10 toneladas. Esto último fue más puesto en el siglo XX. Así que la función que cumplió la torre no solamente una torre de iglesia, sino fue durante las invasiones napoleónicas, era la torre de vigilancia para ver el advenimiento de los navíos enemigos. Antes de que estuviera el reloj que vemos hoy en día, para dar la hora, se disparaba un tiro desde la punta de la iglesia, un dato bastante curioso, ¿verdad? Y junto con el puente que ya vamos a ver, es considerada uno de los dos monumentos más significativos, las banderas de Porto más importantes de toda la ciudad, al punto que en el 2013 se hizo una moneda de 2 euros, que van a poder encontrar en circulación, yo nunca la vi, pero está, para conmemorar el aniversario 250 de la Torre de los Clérigos, donde se ve perfectamente la torre y de fondo el puentecito de Don Luis, que ya vamos a ver, ¿tá? Si cualquier cosa, si tienen preguntas sobre la iglesia, me la hacen. Si no, vamos a seguir, vamos a ir a la parte del mirador de la Victoria, ¿tá? Vamos para allá. Aquí nos encontramos, a mis espaldas está la iglesia y convento San Bento da Victoria, ¿tá? Que lamentablemente está en remodelaciones, así que no se puede ver un poquito la fachada. Sobre la rúa San Bento da Victoria, y aquí a escasos metros tenemos también lo que es el mirador da Victoria y la iglesia de Nuestra Señora da Victoria. Ahora, ¿por qué tanto Victoria, Victoria, Victoria? ¿Había una mujer que estaba bastante famosa? No, es la victoria en contra del judaísmo, ya que donde nos encontramos es antiguamente, durante la época medieval, ya que esta iglesia fue construida en el siglo XV, era en la parte fuera de la ciudad, donde era el barrio judío, era la judería más grande de todo Portugal, ¿tá? Y durante el siglo XV aproximadamente, cuando fue construida esta iglesia, fue la victoria del cristianismo en contra del judaísmo, básicamente la Inquisición, la llamada Inquisición que estuvo en España, y no tan fuerte como en España estuvo aquí, pero también estuvo, ¿tá? Entonces, al ser destruida una mezquita que había acá y construido esta iglesia encima de la antigua mezquita, es llamada San Bento da Victoria, esa victoria en contra de los infieles, del judaísmo, ¿tá? Pero bueno, pese a esta Inquisición, hubo muchísimos otros judíos que tenían su vida aquí. De ahí nació uno de los platos más típicos de Porto, que es una salchicha de ave. Ahora, ¿por qué? Porque en esa época, que vivían todos los judíos por aquí, una manera de evadir la Inquisición fue hacer colgar de sus ventanas salchichones, chorizos, que en vez de carne de cerdo eran carne de ave. Entonces, para los jueces de la Inquisición, ellos estaban comiendo salchicha de cerdo, por lo tanto no podían ser judíos. Pero era toda una mentira, bien orquestada para esconder su fe, que es un plato típico que perdura hasta nuestros días. Pero bueno, no los hago esperar más, vamos hasta el Mirador de la Victoria, que van a tener la mejor vista de la ciudad. Bueno, aquí nos encontramos en el Mirador de la Victoria, que ya les había mencionado, y sí, indudablemente es una de las mejores vistas de la ciudad. Aquí hay varias cosas que llaman la atención. Primero, allá tenemos la colina donde fue fundada el primer poblado llamado Cale,
fue en esa colina. Ahí vamos a poder observar lo que es la catedral y el palacio episcopal, que es donde va a terminar nuestro tour, ¿tá? A su derecha van a ver el gran puente de Luis I. Ese puente fue construido a fines del siglo XIX por un socio y pupilo de Gustave Eiffel, el creador de la Torre Eiffel, los cuales trabajaron también en la construcción de otro puente también de hierro que se encuentra un poquito más para allá. Lamentablemente desde esta vista no se puede apreciar. Ese puente es el único, fue por lo menos el primero, en que tenía dos pasarelas. Como se puede observar, está en la parte alta, donde pasaban los carruajes antiguamente, y peatones. Hoy pasa el metro, el sistema del metro de Porto, y la parte baja pasan carros y peatones también. Hoy en día está en remodelación, por lo tanto solamente pasan personas, ¿tá? Este puente construido en hierro es el que une la ciudad de Porto, donde nos encontramos, con la ciudad de Gaia, porque del otro lado del río Duero, o Douro, en portugués, es otra ciudad, es Gaia, la ciudad de Vila Nova de Gaia. Esta ciudad es la segunda ciudad más poblada de Portugal, después de Lisboa, y donde nos encontramos en Porto es la tercera más poblada, ¿tá? A su derecha, cruzando el río, van a encontrar lo que es el monasterio de la Sierra del Pilar. Este monasterio, pese a encontrarse en la ciudad de Vilanova de Gaia, junto con el puente, forma parte del patrimonio de la UNESCO, del patrimonio de la humanidad de la UNESCO, que es el centro histórico de la ciudad de Porto, ¿tá? Ahora, lo que vamos a ver a mis espaldas es el río. Este es el río Duero, uno de los más importantes de la península ibérica, comenzando 900 kilómetros bien para allá en lo que es España. Más que todo, son como 500 de los 900, son aproximadamente unos 500 kilómetros dentro de España y unos 300 dentro de lo que es Portugal, ¿tá? A 150 kilómetros de aquí, río arriba, nos vamos a encontrar con otro patrimonio de la UNESCO, que son los viñedos del río del Duero, ¿tá? Estos viñedos, ahí es donde se producen las uvas para el famoso el vino de Porto. Estos viñedos son patrimonio de la humanidad, ya que se están cultivando la vid de hace más o menos, más que menos, 2000 años, ya que fueron comenzados a usar por los romanos, así que imagínense hace cuánto tiempo, ¿tá? Hablando del famoso vino del Duero, de Porto, este vino tuvo sus inicios, sus orígenes en el siglo XVII, siglo XVIII, durante la Segunda Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. Todo el mundo conoce la Primera Guerra, que fue muchos años antes, fue en el siglo XV-XVI. Esta Segunda Guerra de los 100 años, llamada así, en realidad fue un conjunto de varias batallas y varias microguerras entre ambas naciones. Pero bueno, en la situación en la que Francia estaba en guerra con Inglaterra, e Inglaterra tenía una gran demanda del vino francés, pero Francia obviamente no le vendía el vino porque estaban en guerra, la necesidad del vino fue suplida por Portugal, ya que cultivaba mucho vino. Ahora, eso genera un problema, porque al transportar el vino desde aquí hasta Inglaterra, el vino se ponía en mal estado por los grandes cambios de humedad y de temperatura que sufría el vino envasado en el transcurso hasta Inglaterra, se echaba a perder. Entonces a los ingleses no se les ocurrió mejor idea que, para contrarrestar esta situación, encontrar una manera para que se preservara. ¿Y cuál fue la manera? Meterle más alcohol. De hecho, le empezaron a meter aguardiente, ¿tá? Que produjo que sea un vino muy dulce y muy fortificado, ¿tá? Lleva entre unos 18 a 22 grados de graduación alcohólica, lo que le hace un vino muy fuerte, similar a otros vinos fortificados como el Moscatel o el Jerez español, ¿tá? Ahora, este vino, que no es un vino, porque es un vino fortificado, llamado vino de Porto, no es de Porto, ¿tá? ¿Por qué? Porque es hecho en Vilanova de Gaia, enfrente a Porto.
Los ingleses, a principios del siglo XIX, para envasar el vino y agregarles el alcohol durante su fermentación, empezaron a crear muchas bodegas, de las cuales se pueden apreciar una montonera del lado de Vilanova de Gaia. Las principales van a ser Saint-Emman, que están ahí, Grahams, Burgmeister y otras tantas. Y recién en el siglo XX, principios del siglo XX, van a empezar a comenzar las bodegas ya portuguesas, como Ferreira o Moros, ¿tá? Vamos a poder apreciar en la parte baja del río unas pequeñas embarcaciones. Esos son los rabelos, las embarcaciones típicas que desde hace más de 200 años transportaban la vid desde la región de los viñedos del Río del Duero hasta Vilanova de Gaia para ser embotellados y agregados a este alcohol, antes de ser enviados a Inglaterra, ¿tá? Uno de los lugares más importantes para poder apreciar la ciudad de Porto no en Porto, sino es en Vilanova de Gaia, ya que cruzando el puente, cerca del monasterio de la Serra del Pilar, vamos a poder observar el mirador del Morro, que se va a poder apreciar toda la ciudad de Porto. Antes de seguir para la parte de Aliados y San Bento y la catedral, la parte más importante del centro histórico, quería comentarles un suceso histórico que pasó justamente en este mirador, que fue que durante un evento histórico que ya les he mencionado, creo, el cerco de Porto, que fue una batalla entre estos dos hermanos que eran dos reyes de Portugal, en realidad era el legítimo rey y el hermano del rey, que se autoproclamó rey de Portugal, fue en este mismo lugar. Mientras que las tropas miguelinas del impostor rey, vamos a decir, estaban todas emplazadas los barcos sobre el río, bombardeando la ciudad en la cual estaba el legítimo rey. Desde este mirador había una de las baterías de artillería que defendían la ciudad. Y es así que una de las balas de cañón de los barcos fue incrustada en la iglesia de Nuestra Señora da Victoria, que está a sus espaldas, y hasta hoy perdura ahí, ¿tá? Les dejo que saquen unas fotos y seguimos para... Bueno, aquí nos encontramos frente a la plaza del Infante de Sagres, más conocido como Enrique el Navegante. Se llama en honor a este personaje de la historia portuguesa, ya que aquí a escasos metros fue donde él nació, ¿tá? Hijo del matrimonio de João I y Filipa de Lancaster, del cual ya vamos a hablar más adelante. En el fines del siglo XIV, él fue el cuarto hijo del matrimonio, por lo tanto era casi imposible que heredara la corona de Portugal. Por lo tanto, gracias a tener a su disposición la fortuna de la familia real, decide emprender ciertas aventuras e industrias a lo largo de su vida. La primera fue convencer a su padre y sus hermanos, los príncipes herederos de la corona, de invadir Ceuta, en lo que hoy en día es España, en la costa africana, norteafricana, que pertenecía al imperio de los moros, al andaluz. Eso sucede a principios del siglo XV, logran conquistar Ceuta, y pese a que este caballero es conocido como Enrique el Navegante, en realidad él no navegó. De hecho, fue un solo viaje que hizo en barco, ida a Ceuta y vuelta a Ceuta, a España, a Portugal, a Porto principalmente. Esos fueron los únicos dos viajes que hizo en barco. Pero se le llama Enrique el Navegante, ya que a partir de esta conquista, usando la ciudad de Ceuta como puesto de avanzada ante sus conquistas, sus expediciones, vamos a decir, fue que él envió a muchos navegantes portugueses, dando inicio a la era de los descubrimientos portugueses bien reconocidos, que fue el desencadenante de la gran exploración y expansión de las grandes potencias europeas, como España, Inglaterra, Alemania, Holanda.
Francia, todos estos países vinieron después de Portugal, ya que el Imperio Portugués fue el primero que empezó a explorar las costas africanas del Atlántico, llegando así a colonizar los dos archipiélagos, el de las Azores y el de las Madeiras, llegando hasta en vida del navegante, del Enrique, hasta la costa de lo que hoy en día es Cabo Verde, ¿tá? Obviamente, con el transcurso de los siglos, sus herederos fueron enviando otras expediciones para colonizar, que han llegado hasta colonizar lo que era hoy en día Macao, que es parte de China, que fue colonia portuguesa, hay que recalcar, hasta 1999, imagínense, 1999, hasta casi siglo XX fue colonia portuguesa, ¿tá? Ahora, ¿por qué es llamado el infante de Sagres? Porque llegado el momento de ya casi el fin de su vida, ya habiendo mandado estas expediciones y habiendo sido ya bastante reconocido para la aristocracia francesa, portuguesa, perdón, él decide ir a un pueblo de Sagres, localizado en la punta de Portugal, cerca de Gibraltar, a pasar sus últimos años, ¿tá? Es ahí donde muere y es por eso que luego es reconocido como el infante de Sagres. Como ya bien dije, acá a escasos metros del otro lado de la plaza vamos a encontrar lo que era la ex alfándega o aduana, ¿tá? Tengamos en cuenta, detrás de la línea esta de edificios que está del otro lado de la plaza, ahí es donde está la muralla fernandina, ¿tá? La segunda muralla de contención de la ciudad. Entonces, en una de las puertas de esta muralla era donde estaba localizada la aduana. No solo fue la aduana de la ciudad, primeramente, sino que después fue donde durante un tiempo el infante de Sagres vivió ante una expansión de la construcción. Hoy en día es un museo muy recomendable de visitar. De hecho, no solo van a poder ver lo que es el edificio de la ex aduana y lo que era la parte del hogar del infante de Sagres, sino que sobre la parte del piso van a poder observar distintos pisos de la época de los romanos que se emplazaron en la orilla de la ciudad. Aparte de eso, tenemos obviamente en el centro de la plaza el objeto principal es la estatua, obviamente, del infante de Sagres, pero como ven nos está dando la espalda porque está mirando y señalando las tierras que fueron descubiertas gracias a él. Y después en la parte baja de la estatua hay dos grupos escultóricos haciendo alusión a la conquista de los mares, gracias a sus expediciones. Alrededor de la plaza vamos a poder observar algunos edificios históricos. El que más llama la atención es el Palacio de la Bolsa, construido a principios del siglo XIX, o a mediados, disculpen. Recuerden que cuando estuvimos en la iglesia del Carmo les mencioné que los territorios del convento de las Carmelitas Descalzas habían sido sacados, exonerados por el gobierno y dados a concesión para la Gendarmería Nacional. Bueno, aquí pasó lo mismo. Los territorios de este edificio eran parte del convento de la iglesia de San Francisco, que se encuentra al lado. Pero en el principio del siglo XIX fueron extirpados, la orden fue expulsada y sus territorios concedidos para construir este edificio de estilo neoclásico, que era de la Asociación Comercial de Porto. Hoy en día se puede entrar, se paga una entrada, hay varias salas y salones de exposiciones que valen mucho la pena, porque cada sala tiene un estilo arquitectónico totalmente distinto, desde árabe, desde gótico, desde demás. Vale mucho la pena visitar. Aparte, al lado tenemos la iglesia de San Francisco, como ya había mencionado, es una de las iglesias más viejas de la ciudad, construida a principios del siglo XV, durante las invasiones napoleónicas, fue usada como caballeriza. La habían abandonado, saqueado totalmente las tropas de Napoleón y ahí guardaban sus caballos, para que se vea. Hoy en día ya obviamente remodelada, refaccionada lo más posible,
es una iglesia que también vale su pena visitar. Y después tenemos también la otra iglesia que es de azulejos, muy linda, ya esa del siglo XVII, más barroca, neoclásico, pero más barroca, ¿tá? Aparte de eso, tenemos a sus espaldas lo que es el mercado de hierro Gómez Ferreira, uno de los mercados de la ciudad, hasta no hace mucho tiempo. Hoy en día tiene un restaurante en el segundo piso y es un centro de convenciones, de exposiciones de arte y tiene un escenario donde se realizan distintos conciertos, ¿tá? Ahora les pido que me acompañen, vamos a ir a lo que es a sus espaldas la Rua das Flores, que es una de las avenidas principales de la ciudad. Bueno, aquí nos encontramos en pleno eje de Aliados, uno de los ejes más principales económicos de toda la ciudad. Y a mis espaldas nos encontramos con lo que es la Plaza de Libertad, ¿tá? Libertad en español, obviamente. En esta plaza, eso fue una plaza creada a fines del siglo XVIII, ya que la ciudad necesitaba estos espacios amplios o largos, como se llaman en portugués, que es un largo, es una plaza sin pasto, toda cementada, como son estas que se encuentran a mis espaldas, en el centro de la ciudad, como para ayudar al flujo de la población portuaria de Porto, que cada vez está creciendo cada vez más, ¿tá? Para eso destruyen lo que es una manzana entera, todas las casas, y destruyen sin remordimiento, incluso algunos antiguos palacetes de la época del siglo XVI ya estaban bastante deteriorados igual, y construyen este espacio. Alrededor vamos a ver, obviamente lo que más resalta es el palacio, ese enorme que está sobre la parte baja de la plaza. Ese palacio originalmente fue un convento, ¿tá? Que ante el deterioro y de nuevo, les recuerdo, el momento del principio del siglo XIX, al ser expulsadas todas las órdenes religiosas de la ciudad y del país, el convento fue comprado, adquirido por un empresario portugués de nombre Cardoso, de apellido Cardoso, y construye este megapalacio que podemos ver hoy en día. En las bases fundacionales del edificio aún se preservan parte de lo que era el antiguo iglesia del convento, ¿tá? En el exterior no se puede apreciar. Ahora este empresario portugués fallece al poco tiempo y heredan el edificio su esposa y sus varias hijas, pasando a ser reconocido como el Palacio de las Cardosas o Palacio das Cardosas, nombre que aún lleva hoy. Hoy en día ya no pertenece a esta familia, por supuesto, y en él vamos a encontrar un hotel 5 estrellas, ¿tá? A los costados de la plaza, de atrás, vamos a encontrar primero el Banco de Portugal, un edificio increíble, y del otro lado vamos a encontrar lo que era el ex Café Imperial, hoy en día conocido como el McDonald's Imperial, también llamado el McDonald's más lindo del mundo, ¿tá? Pero antes de ir para allá vamos a hablar de un personaje histórico de la ciudad muy importante para la historia de Portugal, para la historia de Brasil y para la historia de esta misma ciudad, ¿tá? Que es Pedro I o Pedro IV, dependiendo de dónde lo miren. Ahora, ¿por qué eso? ¿Cómo puede ser Pedro I o Pedro IV? Porque fue Pedro I de Brasil y Pedro IV de Portugal. Ahora, ¿cómo fue este suceso? Todo comienza años antes con la abuela de Pedro, de Pedrito, vamos a llamarlo, así tuteándolo, María I, quien fue la reina de Portugal durante lo que fue el proceso de las invasiones napoleónicas, ¿tá? Estamos hablando principio del siglo XIX, 1806, 1807, ¿tá? A todo esto, ante la llegada de las tropas francesas, María I decide huir de Portugal hacia una de las colonias, Brasil. Ahora, esto no fue
un viajecito de vacaciones de ella con sus hijos y su familia y nada más. No, fue un suceso que cambió la historia de Europa, ya que ella se mudó a Brasil junto con toda su corte. Estamos hablando de toda la nobleza y toda la aristocracia portuguesa, junto con los sirvientes de todos ellos, junto con las bibliotecas reales, junto con todos los documentos legales del país. Estamos hablando de más de 15.000 personas yendo en barco durante 3 meses, más de 2 docenas de galeras, carabelas, viajando, cruzando el Atlántico en el año 1800, escoltado por los ingleses, para no ser conquistados por los franceses, hacia la colonia, traspasando todo el reino para allá. Primero llegan a Bahía, ciudad que fue capital del imperio durante poco tiempo, y después van más para el sur, a Río de Janeiro, donde se establecen y pasa a ser la capital del imperio durante unos 7 años. ¿Va? A todo esto, los franceses, que habían invadido y conquistado todo el territorio de Portugal continental y Algarves, fueron expulsados por los ingleses. ¿Va? Los ingleses, quienes eran eternos aliados de los portugueses, logran expulsar a los franceses y se quedan como regentes del reino con su capital en Lisboa. Mientras tanto, vuelta en Río de Janeiro, María fallece y hereda la corona de Portugal y Algarves su hijo, João VI, Juancito VI. Ante esta situación de que los ingleses ya habían expulsado a las tropas francesas, ya no estaban los invasores, solamente están los regentes ingleses, que los portugueses no los querían más, le exigen a su verdadero emperador, João VI, que vuelva a Portugal y traiga de nuevo consigo la capital a Lisboa, hacerse cargo de los problemas del rey, cosa que no le queda otra y lo hace. Él viaja dejando a su hijo mayor, Pedrito, de la estatua, como regente en Brasil. ¿Tá? Viaja João VI junto con parte de su familia y vuelve a Lisboa, a lo que él se encuentra una Portugal dividida, ya que cierta parte de la sociedad quería un gobierno más liberal, más republicano, viniendo con las ideas a ver dejadas por los ingleses con su monarquía constitucional, mientras que otra parte de la sociedad seguían con esa aspiración del absolutismo europeo. Ahí suceden ciertas revueltas, ciertas peleas familiares, ya que la esposa de João VI, quien era hija del rey de España, junto con el hijo de ambos, Miguel, deciden tratar de sacarle la corona a João VI y quedarse ellos con el poder, ya que ellos eran sumamente absolutistas, mientras que João VI era un poquito más liberal. ¿Tá? Ante estas revueltas, defenestradas por João VI, que sale victorioso, envía al exilio a su hijo Miguel y a su esposa la manda a un convento. Se deshizo de ambos. Mientras tanto, su hijo mayor Pedro, que estaba en Brasil, pasándolo a bomba. Cuestión que João VI muere, principalmente por la depresión de su esposa, lo había traicionado, y su hijo también. Fallece y pasa a heredar la corona a su hijo, Pedro, quien estaba en Brasil. A todo esto, antes de que João VI fallezca, otra de las razones por las que João VI entra en esta depresión que termina causando su muerte fue que Pedro, llega un momento en el que dice: basta, yo no quiero volver a Portugal, porque su padre le estaba diciendo: vení, ya se acabó las peleas acá, quiero toda mi familia. Y Pedro dice: no, yo me quiero quedar en Brasil, no quiero volver para Portugal, me quedo en Brasil.
Entonces comienzan unos procesos independentistas en Brasil, hoy en día llamado la independencia de Brasil, donde Portugal envía tropas hacia Brasil, hacia Río de Janeiro, como para terminar de convencer a Pedro de volver a Portugal junto a su padre. Ante esto sucede uno de los momentos más históricos de la historia de Brasil, donde Pedro, que él estaba un poco indeciso con qué iba a hacer, viendo cómo las tropas portuguesas venían a sus tierras, Brasil, a castigar a sus súbditos, agarra y ante una escena épica de Hollywood, sobre su corcel, con sable en mano, al grito, dice las palabras más heroicas: por mi honor, por mi sangre y por Dios, honro liberar a Brasil, independencia o muerte. Y con esas palabras se autoproclama primer rey de Portugal, de Brasil, perdón. Por lo tanto pasa a ser conocido como Pedro I de Brasil. Al morir su padre, él hereda el reino de Portugal. Al mismo tiempo pasa a ser rey Pedro I de Brasil y Pedro IV de Portugal. Cuestión que los súbditos en Brasil no querían que él tuviera las dos coronas. Le dijeron decidir: o te quedas en Brasil o te vas para Portugal, pero las dos no. Entonces él toma la decisión de enviar a Portugal a su hija mayor, que tenía 7 años, llamada María, pasa a ser conocida como María II, como soberana y reina de Portugal, mientras él se queda como Pedro I de Brasil, ya que a él le gustaba la caipirinha y estaba muy feliz en las playas de Río de Janeiro. Ahora, María era una niña, tenía 7 años, no podía gobernar sola, por lo que Pedro, su padre, decide traer del exilio a su hermano Miguel, recuerdan el que había sido exiliado por su padre, para casarlo con María y que funcionara como regente. A todo esto, el transcurso de llevar a María desde Río de Janeiro hasta Portugal en barco a vela es un transcurso que no demora 2 días, no es que vas en avión como hoy en día. Entonces, en el transcurso de ese periodo, que fueron unos 2 meses, Miguel, quien estaba en Austria, ya vuelto del exilio, dice: bueno, acá esta es la mía, me autoproclamo rey de Portugal, a la mierda mi sobrina. Por lo tanto, que genera ahí unas guerras civiles llamadas las guerras liberales, donde Miguel se apropia de todo el reino de Portugal y a Pedrito, nuestro héroe, no le queda otra que dejar Brasil para venir a Portugal y expulsar nuevamente a su hermano de la corona de Portugal. Él deja a su hijo, quien será Pedro II de Brasil, último rey de Brasil, gobernando en el país. Él deja su poder como rey y cruza el charco para venirse a Portugal. Llega a la ciudad de Porto, donde nos encontramos, que era el último bastión de los liberales, de los seguidores de él, de él y de lo que fue las políticas de su padre, João VI. El resto del país, incluido la capital Lisboa, estaba ocupado por tropas miguelinas, ¿ya? Las tropas de Miguel. Esto es conocido como lo que ya hemos hablado, el cerco de Porto. Pedro ocupando la ciudad, refugiándose, siendo asediado por las tropas de su hermano mientras rodeaba el río y desde todos los sitios. Ante un acto de valentía heroica, ciertas tropas de Pedro, en este momento ya no era ni monarca de ningún lado, porque dejó a su hijo mayor como monarca en Brasil y legalmente su hija María era la reina de Portugal. Pueden huir del cerco del asedio que tenían sobre la ciudad, van a buscar ayuda a Inglaterra y logran conquistar, desembarcan sobre Algarve, en el sur de Portugal, costa del Mediterráneo, y conquistan Lisboa.
ante esta situación, sin tener ningún reducto ya miguelino, Miguel huye nuevamente de Portugal y obviamente a las tierras conocidas, a Austria, por lo que María vuelve a ser reina de Portugal y Pedro, ex Pedro I, ex Pedro IV, queda como regente de su hija y exilia obviamente finalmente a Miguel, no solo aspirar a la corona. Es así que, bueno, un par de años en el futuro, nuestros días, les comento, dato y de sabor, los descendientes de Pedro, hoy en día ya todos fallecidos, murieron en exilio en Brasil, y los últimos herederos de la casa de Braganza son los descendientes de este Miguel. Ahora, que ninguno puede aspirar a la corona porque les sacaron los derechos a la corona 200 años atrás. Ahora, ¿cómo quedó la situación? Pedro II en el gobierno de Brasil, Pedro IV como regente de su hija María II aquí en Portugal, y al morir este héroe de la liberación portuguesa, dice que pide por favor que envíen su cuerpo a Brasil para ser enterrado, pero que como esta ciudad le había robado su corazón, que fuera enterrada su corazón aquí en la ciudad, precisamente en la ciudad, en la iglesia de Lapa. ¿Ah? Así que con esta historia tan épica y novelesca, dejamos este lado y ya nos movemos hacia la plaza. Bueno, y acá nos encontramos en el otro espacio de la plaza, que es la Plaza de Aliados, ¿tá? Llamada Aliados por conmemorar esta unión, la gran alianza que fue entre Portugal e Inglaterra, ¿tá? Hoy en día es considerada la alianza entre dos naciones más antiguas de la humanidad, ya que lleva unos 700 años como hermanos estas naciones, y que se han ayudado, como hemos visto ya a través del tour, durante muchas situaciones históricas. Ahora, a mis espaldas nos encuentra lo que es la Cámara Municipal de Porto, es más conocido como Ayuntamiento. Es un edificio ecléctico construido a mediados del siglo XX, por lo tanto lo hace una de las cosas más nuevas que vamos a ver en el tour. Y bueno, con esto ya no hay mucho más que hablar, aparte de todos los edificios hermosos que se encuentran alrededor de la plaza. Y ahora nos conducimos hacia el McDonald's. Bueno, acá nos encontramos frente a uno de los lugares más visitados en cada ciudad del mundo, que es el McDonald's. Ahora, este no es cualquier McDonald's, este es llamado el McDonald's Imperial. Verán que las letras de McDonald's están como un poco grises, un poco viejas. No es que es viejo, es a propósito, es hecho a propósito para tener un símil del color de bronce del águila que está encima, símbolo que le da el nombre a el McDonald's Imperial. Este edificio, antes de ser un McDonald's, fue un café, una cafetería durante la década de los años 30 llamada Café Imperial por el águila, que fue una de las cafeterías más prestigiosas de toda la ciudad. La particularidad de este McDonald's no es tanto la decoración que tiene por el exterior, sino es más en el interior, ya que al entrar vamos a ver una decoración super art deco típica de los años 30, vitrosa a ambos costados, contando un poquito de lo que es, ya que era una cafetería antiguamente, contando tanto escenas típicas de aquella época, tanto de la producción del café como del consumo del café dentro del café. Aparte de una serie de candelabros art deco típico también de la época, todos decoraciones no tan típicas de un McDonald's. Por lo tanto, este McDonald's ha sido catalogado como el McDonald's más lindo del mundo, según varios. Ahora hay que dejarlo al criterio de cada uno. Así que pueden entrar, no hay que pagar ninguna entrada, es ir y ni siquiera hace falta consumir. Una particularidad que hoy no lo vemos es un caballero que está con un águila dando vueltas. Está adentro.
no, no lo veo, que es un caballero que tiene un águila contratado por McDonald's con el objetivo de que ese águila ahuyente a las palomas y que los comensales puedan comer acá tranquilos. ¿Está? Así que si quieren sacar una fotito, ahora continuamos para lo que es la estación de San Bento. Bueno, aquí nos encontramos, tenemos a mis espaldas la estación de San Bento. Este es el edificio más concurrido de toda la ciudad, no solo visitado por todas las personas que usan los trenes para moverse por Portugal, sino por la gran belleza que tiene particularmente esta estación, llamada una de las más lindas del mundo. Pero antes de estar esta estación aquí ubicada, estaba lo que era el convento de San Bento de Ave María, por lo cual la estación de San Bento lleva su nombre. Este monasterio fue construido a mediados del siglo XV, por orden del rey de Portugal Manuel I, junto con la calle, la avenida de las Flores que tenemos a nuestras espaldas, sus espaldas, delante mío, también construida por orden de él, como para unir este lo que era el monasterio de San Bento con el centro de la ciudad, que era lo más cercano al puerto. Este monasterio estuvo en pie durante casi 400 años, hasta que ya entrado el fines del siglo XIX, con la llegada del tren a Porto, a la estación de Campaña, que está a unos 3 kilómetros en aquella dirección, era el sistema de ferroviario que unía la ciudad de Lisboa con la ciudad de Porto, con el norte de Portugal. Y también habían construido el puente Luis I, que vimos desde el mirador de la Victoria. Entonces, de repente, a ese fines del siglo XIX, el eje de la ciudad, el centro de la ciudad, se había desplazado. Y se había desplazado a esta región, por lo que necesitaban que un transporte efectivo uniera la parte del ferrocarril de la estación de Campaña con este centro comercial que era esta región. Por lo tanto, deciden construir la estación. Para eso deciden destruir este antiguo monasterio, que ya estaba en un estado de deterioro bastante avanzado. Por lo tanto, para fines del siglo XIX destruyen el monasterio, antes esperando obviamente que por favor fallezca la última de las hermanas que vivían en este monasterio, y para 1896 llega el primer tren a esta estación. Pero había un temita: la estación no estaba construida, solamente había una estación provisoria de unas maderas. Imagínense la construcción que había en ese momento, como hoy en día, que estamos acá con todas estas construcciones para realizar lo que es la línea rosa, una de las últimas líneas del sistema del metro. Pero volviendo al ferrocarril, esta estación de estilo francés, típico de las estaciones de ferroviarias de principios del siglo XIX en Francia, han querido reconstruir ese estilo arquitectónico en esta estación. Pero eso no es, la belleza exterior no es lo que más llama la atención. Lo que más llama la atención es el interior de la estación, que cuenta con 20.000 azulejos, esos 20.000 azulejos, todos hechos a mano. Disculpas, como venía diciendo, esos 20.000 azulejos, todos hechos a mano, instalados a mano, representan ciertas escenas de la historia de Portugal, que ya vamos a ir a ver adentro. Si me acompañan, entramos. Bueno, aquí finalmente nos encontramos dentro de la estación de San Bento. Como verán, tenemos varios azulejos como para hablar. Primero que nada, tenemos en el techo, van a poder ver dos nombres. Esos dos nombres son los de dos ríos que ya hemos mencionado anteriormente al principio de la guiada, que es el Minho y el Duero. Esos son los dos ríos que formaban los límites del condado de Portugal, el origen de Portugal. El Minho siendo la frontera con Galicia, y el Duero obviamente aquí lo tenemos aquí a unos escasos metros. Después, también arriba en la parte del contorno de toda la estación, vamos a ver una serie de azulejos de colores. El resto van a ser todos azul, por lo tanto es bastante fácil diferenciarlos, que es básicamente la evolución del transporte dentro de la ciudad.
comenzando por aquella esquina, van a comenzar de este lado en lo que es el transporte en la época de los romanos. Después van a continuar todo dando la vuelta alrededor de toda la estación, desde pasado por los celtas, pasado por los visigodos, la llegada de los árabes, que se pueden apreciar aquí, y después ya la Edad Media y todo el transcurso y la evolución del transporte durante el Imperio Portugués, con la llegada final del ferrocarril también en aquella época. Después, aquí a mis espaldas vamos a tener 4 series de paneles de azulejos. Estos dos van a ser, entre los 4 representan distintos momentos o festividades de la vida cotidiana, digamos, de aquella época en la que fue creada la ciudad, la estación, perdón. En este lado vamos a ver una fiesta religiosa. Después, siguiendo, tenemos lo que es la vendimia. Vamos a ver de este lado ya la típica escena de cultivo de los campesinos, y al final, en un gran panel, se ve una típica escena del mercado de la ciudad. Ahora vamos para los que son los 4 paneles más importantes de la estación, que contienen toda una historia bastante interesante, por así decirlo. Vale, comparemos. Sí. Con estos 2 enormes paneles de azulejos que tenemos a mis espaldas, representan 2 eventos muy históricos. Tenemos 2 de los paneles más importantes de la estación. Son 2 eventos históricos de la historia de Portugal. Uno arriba es lo que es la batalla del torneo de arcos de Belvedere, que no es una batalla como así parece, y es un evento que marca el nacimiento del reino de Portugal. Este suceso fue en el año 1140 y es el primer rey de Portugal, Alfonso Enrique, quien de repente, después de venir venciendo a 5 reyes moros en batalla en el sur de lo que es el condado de Portucale, se le sube un poquito el poder a la cabeza. Por lo tanto, decide autoproclamarse rey, y en una serie de invasiones y expediciones de conquista en territorio del Reino de León, es que su primo, el rey de León, decide hacer lo mismo, ¿viste? Vengándose de este intento de conquista por parte de su primo, empieza a venir a conquistar tierras a lo que era el condado de Portugal. Ante ahí se genera un gran conflicto entre primos, que el único que venía ganando eran los moros que estaban en el sur de la península y que tenían a 2 reyes católicos combatiendo entre sí. Por lo tanto, para zanjar el asunto, se decide hacer este torneo de justas entre caballeros, donde el conde de Portucale, Alfonso Enrique, junta a sus 20 mejores caballeros, y el rey, Alfonso III de España, hace exactamente lo mismo y hacen combatir a sus caballeros. Resultado de este torneo, los caballeros de Alfonso Enrique salen victoriosos, y el rey de León concede, vamos a decir así, que Alfonso Enrique se autoproclame rey y nace el Reino de Portugal, que duraría unos 700, 800 años aproximadamente. Y en el panel de abajo tenemos un panel que está muy relacionado a este otro evento, que es la visita de Gas Morís ante el rey de León, junto con su esposa y sus niños. Ahora, ¿en qué relación tienen estos eventos? Que Gas Morís era el tutor de Alfonso Enrique, quien le enseñaba todas las cosas que un noble debía hacer, principalmente noble, por lo tanto tener nobleza, cosa que a los sucesos de Alfonso Enrique de querer conquistar las tierras de su primo y su señor, fue que Gas Morís, sintiendo que su pupilo había fallado a su honor, él se presenta ante el rey caminando desde aquí hasta la capital del Reino de León, llevando a su esposa y a sus hijos con correa y todos descalzos. Al proclamarse ante el rey, tirarse de rodillas casi, diciendo que su vida y la de su familia estaba en las manos a disposición del rey,
rey obviamente emocionado ante este hecho de nobleza casi heroica, agarra y le perdona la vida. Esto es uno de los grandes mitos y leyendas de la historia de Portugal. No está muy claro para mí porque es que está acá, teniendo yo conocimiento que hay otros eventos por ahí más importantes, pero bueno, están los dos bastante relacionados, por lo que lo tenemos acá, y es indudable que son ambos hermosos, ¿tá? Ahora continuamos para el otro lado de la estación, que vamos a ver otros dos sucesos históricos de la historia de Portugal en Azulejo. Bueno, aquí 200 años pasaron desde los eventos del nacimiento del Reino de Portugal, 250 aproximadamente. Vamos a observar en el panel de encima, el más grande, ese representa el casamiento entre el rey João I, primer rey de la dinastía de los Avís, segunda dinastía de la monarquía portuguesa, con Filipa de Lancaster. Ahora, ¿por qué es que este casamiento está representado ahí, habiéndose muchos casamientos de reyes? Porque este fue el nacimiento de lo que fue la alianza anglo-portuguesa. A partir de este momento es que Inglaterra va a ser el poder atrás de Portugal y va a ayudar durante muchos momentos históricos, un montón, que ya hemos visto algunos, como un apoyo militar y estratégico. Ese fue el nacimiento de esta alianza. Vamos a poder observar de fondo lo que es la Catedral de Porto, ya que el casamiento fue en esta misma ciudad, ¿tá? A escasos metros de donde estamos. Y de hecho hay un dato ahí curioso que remarcar. Para mí eran un poquito fiesteros los dos, ya que las festividades del casamiento duraron 15 días, ¿tá? Bastante para la época. Pero bueno, bajando al otro panel, pasaron ciertos años, esto ya es en 1315, ¿está? Casamiento de la pareja es 1385 es el casamiento, 1415 es el panel de abajo, que es la conquista de Ceuta, por nada más y nada menos que el hijo de ellos dos, que es Enrique el Navegador, que ya hemos hablado en la plaza, ¿tá? Esta conquista fue, como ya he mencionado, si no mal recuerdo, es la expulsión de los moros de la ciudad de Ceuta en el continente africano, que generaría el progreso de la gran exploración del Imperio Portugués, ¿tá? Pero bueno, ya que tenemos este hermoso panel de azulejos a mis espaldas, vamos a ir a lo que es esa colina, que es donde está la catedral. Dale, acompáñenme y ya terminamos. Bueno, aquí finalmente hemos llegado a nuestra última parada. Aquí estamos en la colina de Ponta Ventosa, donde fue el inicio de Porto, ¿tá? De lo que fue el poblado de Cali. A mis espaldas vamos a ver dos de los edificios más importantes de la ciudad, obviamente Patrimonio de la Humanidad. Primero la C, básicamente es la Catedral de Porto, y el Palacio Episcopal, ¿tá? Ambos edificios fueron construidos aproximadamente entre el siglo XII y siglo XIII, así que tienen bastantes años. Aunque el Palacio Episcopal fue bastante remodelado hasta casi no parecer el edificio original. Mientras que la catedral ha permanecido con toda su traza y estilo arquitectónico mega románico, que fue el primero allá por el siglo XIII. Aunque recuerdan el lado del costado de la iglesia, bueno, eso fue rediseñado por Nicolás Nasoni, el arquitecto que hemos visto en toda la ciudad. Obviamente se ve que es más barroco a su gusto. Eso fue en el siglo ya XVII, igual que toda la obra de Nicolás Nasoni. También vamos a ver algunas remodelaciones de él dentro de la iglesia, que los invito a entrar, por supuesto, es uno de los lugares más recomendados. Hay que pagar una entrada, pero es de los más recomendados para visitar en la ciudad. Mientras que el Palacio Episcopal, que fue construido para la misma fecha que la catedral, también un poco de estilo románico, hoy a la fecha no se ve absolutamente casi nada de lo que era el plano original, ya que durante también el siglo XVII nuestro amiguito Nicolás Nasoni realizó una remodelación íntegra del edificio para ser lo que es hoy en día.
también de estilo barroco, un poco rococó. Uno de los puntos cúlmines del edificio es la escalera principal, que también se puede visitar, ya que hoy en día es un museo. Este edificio funcionó durante el siglo XX como ayuntamiento de la ciudad, antes de construirse el que ya vimos en Aliados, y durante lo que fue el cerco de Oporto, que también hablamos, fue donde estuvieron emplazadas las tropas de Pedro IV, junto con Pedro IV, mientras su hermano Miguel lo bombardeaba desde el río, ¿tá? Ahora, hemos llegado a la conclusión de nuestro tour en el inicio, en el lugar donde fue el inicio de la ciudad, el inicio de la historia de esta ciudad. Entonces les pido que nos acerquemos acá al mirador, se puede apreciar la ciudad entera, y cerremos un poco los ojos e imaginemos, usemos el poder de nuestra imaginación para viajar en el tiempo y tratar de visualizar todo lo que es estas colinas, la ribera del río, totalmente vacías, sin nada, solamente por naturaleza, mientras los primeros celtas se veían en los barquitos pescando por las laderas del río, por ahí las primeras granjas. Ya podemos empezar a vislumbrar cómo las huestes de las legiones romanas llegan a la ciudad, llegan al poblado conquistando y toda la región, cómo los visigodos aparecen en la zona. Toda esta transformación, mientras entre peleas de tribus germánicas logran vivir en paz, hasta que vemos las hordas de los moros cabalgando por las colinas, conquistando el poblado de Cale, la reconquista católica, el transcurso de 800 años de un reino donde esta ciudad dio su inicio, y el reino que en sí lleva el nombre de esta ciudad. Así que con eso, chicos y chicas, les agradezco por escucharme y concluimos la visita de la ciudad. Ahora son libres de explorarla como ustedes quieran.